Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, ya estamos en el repaso de la lección número 7 titulado La derrota de los asirios. Bienvenidos a este repaso general que sale ahora los sábados por la tarde. Queremos que usted con este repaso tenga conceptos andragógicos con los cuales pueda introducirse en el tema de toda la semana. Así que vea este repaso primero, no lo deje para el viernes, véalo hoy sábado, ya se lo estoy anunciando para que todos se puedan acostumbrar y tengan un contexto mucho mejor para ir entendiendo todo el tema que vamos a ir dando con los videos de toda la semana. El texto central está en Isaías capítulo 37, versículo número 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta lección nos va a finalizar el ciclo de qué pasa cuando jugamos a ser Dios. Asiria, Babilonia, Egipto y muchas naciones, con su paganismo y con su soberbia, siempre hicieron dos cosas. Se opusieron a Dios y segundo, siempre atacaron al pueblo de Dios. Siempre fueron un fastidio para el pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver las consecuencias de todo eso. Dios es muy bueno, nos da tiempo, nos da su amor, nos da su misericordia, pero finalmente tiene que llegar un punto en donde se arreglan las cuentas. Aquí Isaías ha saltado mucho tiempo, estamos en el capítulo número 37 al 39, usted los puede leer, y les recomiendo que por favor, se lean Isaías 36 al 38, y también Segunda de Reyes 18 y 19, esos dos capítulos, y también Segunda de Crónicas 32. Esta misma tarde, después de ver este video, léaselos completamente y usted va a entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Vamos a dividir en 4 partes nuestro estudio. La primera haremos un breve contexto histórico para saber hasta qué tiempo hemos avanzado y qué es lo que nos va a hablar esto de la derrota de los asirios. El segundo punto es ¿por qué confiar en Dios? ¿En quién debemos confiar? Ese es el punto, ¿en quién debemos confiar? Y veremos las amenazas de Sennacherib. El tercer punto es, ahora sí, ¿por qué confiar en Dios? Y es, ¿qué le pasó a Sennacherib con sus ataques a Judá y la intervención milagrosa de Dios? Y el siguiente punto que veremos es la enfermedad de Ezequías, con el fin de analizar por qué Dios nos da vida y qué pasó en la historia de este rey. Un poco del contexto. Ha muerto Acaz. Ustedes recuerdan que Acaz se buscó al rey de los asirios. En ese tiempo era Tiglat-Pileser III. Para defenderse de los sirios y de sus hermanos, el reino de Judá. Los asirios le dicen que les ayudan y finalmente Judá quedó pagando tributo y Acaz es traicionado. Así que muere Acaz y reina su hijo Ezequías. Ezequías comienza a reinar cuando tiene 25 años y reinó durante 29 años. Y ahora, en una coyuntura política muy interesante, tomó una decisión inteligente. Primero, quitó todos los lugares altos, movió el espiritismo, el paganismo, hizo una gran reforma en el pueblo de Israel. Israel volvió a Dios. Ezequías hizo lo que no hizo Acaz. Retorna al pueblo de Dios a los sacrificios, a los servicios del templo, al Dios Todopoderoso para que pudieran ser guardados y el verdadero culto es establecido otra vez en Israel. Esto es una gran bendición. Los dirigentes tienen la obligación de liderar las reformas, de liderar los reavivamientos, las dos cosas juntas. Si los dirigentes de las iglesias no se ponen las pilas a liderar esto, causan la ruina de las personas que asisten a las iglesias. Y el segundo movimiento de Ezequías fue rebelarse contra Asiria. El rey en este momento es Sennacherib, hijo de Sargón. Y entonces Sennacherib
se pone muy furioso y dentro de este contexto histórico es que vamos a hablar la caída de los asirios. Vamos a nuestro segundo punto. ¿En quién confiar? Recuerden que Acaz, el padre de Ezequías, había decidido confiar en un rey pagano, los asirios, que ahora los querían combatir. Ezequías hizo lo contrario. Ezequías decide confiar en Dios. Después de su reforma y después de haberse rebelado para no pagar tributo, confía tanto en Dios que decide no seguir pagando tributo. Entonces Sennacherib le envía al Rabsacés. El Rabsacés es un mensajero que viene y humilla al pueblo, habla mal de Dios. Es una forma tan terrible y denigrante como habla el Rabsacés, que queda registrado en el libro de Isaías. Mírenlo conmigo. Isaías capítulo 36, versículo 10, y luego leeré el 18. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Interesante. Un tipo pagano está falseando la palabra de Dios. Yo vine porque Dios me mandó. Yo estoy dirigido por Dios para destruir esta tierra. Muchos hoy se paran a predicar en el nombre del Señor, creyendo tener el nombre del Señor y en el poder del Señor, falseando las doctrinas de la Biblia. Esto está haciendo el Rabsacés. Y el otro elemento humillante es cómo tuerce lo que ha dicho aquí, cuando en el versículo 18 dice, mirad, nadie os engañe, Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra, de la mano del rey de Asiria? Ahora desafió al Dios de los cielos. Por eso la destrucción de los asirios. Hay un hecho muy interesante. Ahora Ezequías ora al Señor y va y habla con Isaías y rasgan sus vestidos y Isaías le dice, no se preocupen, tranquilos. Un rumor que va a salir lo va a hacer volver a su tierra. Y cuando uno lee el mismo capítulo 36 y el 37 del libro de Isaías, dice que se escuchó un rumor que lo alejó. ¿Cuál es la razón? Tijarca, rey de Etiopía, se rebeló contra Sennacherib. Entonces se aplazó por un tiempo la invasión a Jerusalén. Durante ese tiempo, los de Jerusalén tuvieron respiro y ese rumor hizo que regresaran sus tropas, pero Ezequías no siguió pagando tributos. Entonces, Sennacherib, otra vez con su orgullo, con su soberbia, vuelve a enviar embajadores y esta vez él escribe las cartas. Y en las cartas se repiten las mismas humillaciones que habían dicho en la primera vez que le había enviado a los embajadores. Y ahora Ezequías hace algo precioso. Presenta estas cartas ante Dios. Va ante el Señor y dice, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? El ejemplo de Ezequías es una nota importante para nosotros. ¿A quién buscas? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu brazo poderoso? Lo he dicho en algunas ocasiones. Cuando te vas de tu casa sin haber hecho tu culto personal, sin haber tomado tiempo para leer la Biblia y orar, tú estás confiando en otro brazo que no es el brazo del Señor. El brazo de tu fuerza, el brazo de tu jefe, el brazo de un amigo, el brazo de tu voluntad. Sennacherib y todos nosotros tenemos que aprender lo que hizo Ezequías. Confió en el brazo poderoso del Señor. Y entonces Dios respondió inmediatamente. Y ahora Isaías le dice, no te preocupes, Ezequías. Sennacherib ni siquiera se va a acercar a la ciudad. Aquí no va a tirar ninguna flecha. Aquí no va a venir absolutamente con nada. Ni una flecha va a llegar a este lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido el Salmo 91? Pues es tiempo de que empecemos a practicar y a creer un poco, porque cuando crees en el Señor, el enemigo se ensaña, él se molesta. Pero si mantenemos nuestra fe firme en el Señor, no hay nada de qué temer. El punto central de esta segunda parte es, deberíamos confiar más en Dios, menos en las cosas terrenales. Por eso Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido.
Muy bien, ahora es tiempo de que analicemos el tercer punto de esta introducción de repaso general, que hace bien en que usted la vea antes de ver los repasos diarios. Y es, si en el segundo punto es en quién vas a confiar, ahora viene la respuesta. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Dios nunca falla. Isaías le había dicho a Ezequías que no tuviera ningún temor, que Sennacherib no pondría ninguno de sus pies ni invadiría Jerusalén. Ellos habían hecho los preparativos. En la primera intento de incursión, habían cerrado las entradas de agua para que no les sirvieran tampoco a ellos. Y en esta segunda se habían aprovisionado también de agua, pero habían decidido confiar en Dios. ¿Por qué Dios no le dio una estrategia de batalla a Ezequías, ni cómo prepararse para la defensa de la ciudad? Muy sencillo. El Rabsacés y Sennacherib habían desafiado al Dios de los cielos. ¿Qué Dios es el que tienen ustedes? Miren los dioses de las otras naciones. No los han defendido. Y su Dios tampoco los defenderá. Así que esta era una batalla directa de Dios con los asirios y con Sennacherib. Muchas veces peleamos nuestras propias batallas. Hagamos lo que está de nuestra parte, pero dejémosle al Señor la parte que le corresponde, el bien que le corresponde hacer a Él, porque muchas de las batallas que ya no puedo librar, pues en realidad son más del Señor que mías. ¿Qué dice la historia? Miren, hay tres prismas de Sennacherib que son elementos hechos en arcilla que relatan todas estas historias y están en diferentes museos en el mundo. Esto arqueológicamente está confirmado. ¿Qué fue lo que sucedió? Sennacherib acampa cerca de Jerusalén para invadirla, para sitiarla. Pero el capítulo número 37 de Isaías, en los últimos 2 versículos dice: el ángel de Jehová pasó esa noche por el campamento de Sennacherib, mientras dormían, y causó una matanza y una destrucción a 185,000 soldados. Total que en la mañana, cuando los demás se despiertan, los pocos que quedaron vivos con Sennacherib regresan a Asiria, a Nínive, totalmente derrotados porque el campo era puros cuerpos muertos. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, y hay toda una serie que usted me puede pedir en nuestro canal sobre el ángel de Jehová y el Mesías y Jesús. Jesús es el ángel de Jehová, hay muchas pruebas bíblicas para ello. Y si alguno duda, me pide y yo le envío el video con mucho gusto. Si usted al teléfono que aparece aquí en pantalla solicita, mire, envíeme el video donde se comprueba bíblicamente que el ángel de Jehová es Jesús, y usted lo va a tener. Así que el que intervino directamente para salvar a Sennacherib es Jesús, el niño que nos es nacido, hijo nos es dado, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el mismo que es el centro del libro de Isaías, el mismo que es el centro de la Biblia, viene a defender a su pueblo, a Ezequías, y ese día causó una mortandad. Repito, 185,000 soldados. No alcanzaron a arreglar sus armas, no alcanzaron a disparar ni una flecha contra Jerusalén. ¿Por qué confiar en Dios? Porque nunca falla. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él es quien pelea tus batallas. Y si usted lee el final del capítulo 37 del libro de Isaías, dice que Sennacherib regresó a su tierra derrotado, debilitado. Y finalmente, 2 de sus hijos entraron al templo cuando él oraba a su Dios y lo asesinaron. Sus dioses no pudieron protegerlos. ¿Por qué? Porque más vale confiar en el Señor. Tienes que confiar en el Señor, en Jesús, mantener una relación estrecha con Él. De eso se trata el libro de Isaías, de que todos los que tienen un problema con asirios, con babilonios, con egipcios, con pandemia, con todo lo que está ocurriendo, tienen que acudir a Jesús. Él será su Salvador. Ese es el punto en el que nosotros debemos afirmarnos. Ahora, para finalizar, repasemos algunas lecciones que nos parecen que son importantes y muy aplicativas para entender este repaso número 7 y los días posteriores que vendrán. Veamos ahora en nuestra cuarta parte algunas lecciones muy importantes de este
de esta lección 7. Recuerde que usted el sábado por la tarde, antes de que yo comience a enviarle el resto de los videos, usted debe ver este repaso, acostúmbrese a hacerlo. Le agradecemos mucho que lo envíe a muchas personas, compártalo, necesitamos que muchos otros puedan entender esto de lecciones de la Biblia y que este folleto del libro de Isaías se lo hagamos fácil de entender, pero contamos con su compromiso de que usted lo va a estudiar cada día y no solamente va a ver estos repasos. Un último incidente es el capítulo 38 de Isaías, y es la enfermedad de Ezequías. De repente, después de ser librado, Ezequías se enferma y Dios le dice: prepara todo porque te vas a morir. Y Ezequías lloró, clamó, pidió a Dios que lo ayudara y el profeta se fue y en la mitad del patio Dios le dice a Isaías: regrésate y dile al rey que le doy 15 años más. En esos 15 años, Ezequías tuvo la oportunidad de hacer cosas buenas, pero no lo hizo. Noten los siguientes detalles. Punto número 1. Ezequías se le dijo que quería una señal y él pidió la señal. ¿Se acuerdan las señales que su papá Acaz no quiso pedir? Y que Dios le dijo: les daré un niño que será el libertador. Pues aquí Ezequías pide una señal, que la sombra del reloj regrese 10 grados. Esto fue notorio porque en los relojes de Medo-Persia, de Babilonia y de muchas partes, todos vieron que la sombra del reloj regresó y se preguntaron: ¿qué es esto? Recuerden que el Dios mayor de todas las naciones fue el sol y se adoraba el primer día de la semana, que hoy corresponde al domingo. Eso es de toda la cultura pagana anterior. Por eso nosotros hoy, al adorar en domingo, estamos emulando un evento que era de la antigüedad y que Dios no aceptaba. Entonces, alguien le dijo a los babilonios: es que el rey de Israel fue curado por el Dios de los cielos. Él es el creador. Él puede dominar sobre el sol. Vienen y visitan a Ezequías y durante ya haberse sanado, comete errores garrafales. Primero, cuando los babilonios vinieron, lo que hizo fue mostrarle la gloria externa, los tesoros, las armas. Y los babilonios se fueron y dijeron: algún día tenemos que venir por acá a llevarnos todo esto. Y eso se cumplió con el rey Nabucodonosor. Y el segundo punto es que el hijo de Ezequías, el que lo siguió y el que gobernó después de él, nació en estos 15 años y fue un rey supremamente malo y perverso. ¿Para qué más vida? ¿Para qué más años? ¿Para qué pedirle a Dios que nos sane para seguir cometiendo pecados? Destruyo mi vida bebiendo y comiendo desordenadamente. Y luego: Señor, sáname. ¿Para qué? Para volver a hacer lo mismo. Dios quiere obrar milagros de manera diferente en nuestra vida. Esos milagros instantáneos en la Biblia ocurren solo en determinados momentos. Cuando Dios va a liberar a Israel de Egipto y cuando viene Cristo y la época de los apóstoles y el Pentecostés. Pero en el resto de la Biblia esos milagros ocurren, pero no son tan llenos en un conglomerado como los que le acabo de mencionar. Dios quiere curarte con milagros diarios. Esos son los milagros, no multitudinarios, en donde Jesús nunca hizo ni un milagro multitudinario. Lo máximo que sanó fue a 10 leprosos en una sola acción. Ezequías, Dios le dio más vida. ¿Para qué? Para equivocarse. Quiero compartir con ustedes, para terminar, 4 elementos que me parecen muy importantes. Número 1, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios profetiza se hace verdad. Le dijo: Sennacherib y los asirios serán destruidos, y fueron destruidos. Cree tú en las promesas de Dios. Segundo, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Tercero, soberbia, ingrata soberbia, nos destruye como Sennacherib. Y es mejor dejar el orgullo, y por muy heridos que estemos, el mejor camino que hacemos es perdonar al otro, porque eso saca el veneno que está en mí y me cura. Y cuarto, si Dios te da vida, es para que la utilices para el servicio de los demás. Si no, no vale la pena vivir. Este repaso, hágalo antes de comenzar el resto de los siguientes estudios diarios y compártalo con muchas personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.